Hola hermanos y amigos, es un gusto saludarlos. Como saben, la vez pasada estuvo muy complicado conectarnos por la plataforma de Zoom. Voy a dejar esta palabra para que usted la pueda ver en el transcurso del día, la tarde o la noche, a la hora que usted pueda y a la hora que quiera, para que usted pueda preparar su corazón para que lo que Dios quiere hacer con usted en las próximas reuniones, en el discipulado del jueves. Recuerde llegar temprano el jueves, pero prepárese con esta palabra hoy, que usted pueda ser libre y bendecido como es la voluntad de Dios en medio de todo lo que esté pasando en su vida. Y desde ahora prepárese para el día domingo. En Primera de Crónicas capítulo 10 estudiamos cómo termina Saúl, una trágica historia, pero muy real, que es una advertencia para todos nosotros cuando estamos en procesos de liberación. Dice: los filisteos atacaron y derrotaron a las tropas israelitas, las cuales se volvieron y huyeron y fueron masacradas en las laderas del monte Gilboa. Dieron alcance a Saúl y a sus 3 hijos, Jonatán, Abinadab, Malquisúa, y los mataron. La batalla había arreciado alrededor de Saúl y los arqueros filisteos dispararon y lo dejaron herido. Saúl le gritó a su escudero: pronto mátame con tu espada antes que estos incircuncisos me tomen prisionero y me torturen. Como el escudero se sentía atemorizado de hacerlo, Saúl tomó su propia espada, se dejó caer sobre ella y le atravesó el cuerpo. Entonces su escudero, viendo que Saúl estaba muerto, se mató de la misma manera. De consiguiente, Saúl y sus 3 hijos murieron juntos. La familia entera fue barrida en un día. Amén. Nadie quiere terminar como Saúl, pero tenemos que recordar qué cosas tenía Saúl que él no quiso enfrentar. Una de esas, y la más terrible, es que él no quiso destruir a Amalek. Amalek representa el enemigo que no te permite cumplir a plenitud tu propósito en Dios. Tú sabes dentro de tu corazón que tu vida puede estar mejor. Tú sabes dentro de ti que hay mucho más que lo que hoy estás viendo. No se trata de ser desagradecido, sino de tener entendimiento. Y tú sabes que Dios tiene algo mejor para ti, mucho mejor que aquello que estás viviendo hoy. Pero no entiendes que Amalek se levanta en contra del propósito de Dios. Amalek es ese enemigo que te sale al paso, que te está siguiendo, que te sale al camino a mirar cómo destruye tu propósito. Voy a volvértelo a repetir: Amalek es ese enemigo que se levanta contra ti para ver cómo destruye tu propósito. Voy a poner un ejemplo cualquiera. Supongamos que tu propósito es ser músico. Entonces, Amalek se levanta para que tú no estudies música. Amalek se levanta para que tú no ensayes. Amalek se levanta para que tú no seas excelente en lo que haces. Entonces, de esa manera y de muchas otras, va a ir saboteando el propósito que tú tienes de ser músico. Vamos a poner otro ejemplo. Dios quiere que tú seas empresario y ese es el propósito de Dios. Pero Amalek va a hacer todo lo posible para que tú abortes las palabras proféticas, las promesas que Dios te ha dado, las promesas de Dios que Dios tiene contigo, donde Dios te plantó, en el lugar donde Él te colocó, en la iglesia donde Él te plantó. Pero tener entendimiento que Él es el que cumple la palabra. Cuando nosotros somos probados por Dios, la prueba no es solamente cuando se pasa algo malo. La prueba es cuando yo sé que está por ocurrir algo muy bueno, algo muy grande de parte de Dios, pero Dios me está preparando el corazón. Cuando Dios está preparando tu corazón, como lo hizo con José, que le tocó esperar 2 años hasta que Faraón lo mandó a llamar. Esos 2 años de espera fueron los 2 años de purificación del corazón de José, donde su corazón ya estaba preparado después de esos 2 años para estar delante de Faraón y ser colocado como gobernador de Egipto. Saúl era el rey, volviendo al tema de Saúl, y él gobernaba, pero Saúl no cumplió el propósito de Dios. Dios le habló a través del profeta Samuel, le dijo: destruye a Amalek, no tengas misericordia con nadie de Amalek. Tienes que tener entendimiento que hay cosas, hay situaciones y hay gente alrededor tuyo que son instrumento de Amalek para oponerse a que tú cumplas el propósito de Dios.
Y la única manera de vencer a Amalek es a espada. Cuando tú hagas un estudio o tú leas en Primera de Samuel, cuando Dios le da esta orden a través de Samuel, les dice, a todos los vas a matar a espada. La única manera de ganarle a ese espíritu llamado Amalek es con la espada del espíritu que representa la palabra de Dios. La única manera en la que tú vas a llegar a cumplir ese propósito que Dios tiene contigo es caminando en las promesas, es caminando en la palabra y es teniendo entendimiento de que Dios quiere darte libertad en tus caminos, de modo que no estés cargando más con cosas y con lastres del pasado. Toda esta historia de Saúl es una gran enseñanza para nosotros. Acá vemos a un Saúl sin la unción, un Saúl sin el Espíritu Santo, un Saúl que Dios ya se había apartado de él, un Saúl que estaba lleno de miedo, y todos los que estaban alrededor estaban bajo esa misma influencia del temor, del miedo, y perdieron la batalla de su vida y murieron antes del tiempo que debieron de haber muerto. Mucha gente pierde el propósito de Dios porque le da lugar a Amalek, le da lugar a la carne, le da lugar a las cosas que no son de Dios y piensan que van a poder durar mucho tiempo así, pero yo te quiero decir, es tiempo de buscar libertad, es tiempo de buscar la casa de Dios, es tiempo de venir a reuniones, a ser ministrados por la palabra, a ser ministrados por el Espíritu Santo, a que Dios haga algo diferente. Puede que en el momento no sientas nada o no veas nada, pero después lo verás. Después de esta trágica muerte, dice, cuando los israelitas que estaban en el valle al pie de la montaña supieron que sus tropas habían sido derrotadas y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus pueblos y huyeron. Y eso es lo que Satanás quiere hacer con los cristianos, hacerlos huir, hacerlos pensar que no es bueno estar en la batalla, hacerlos pensar que es mejor estar tranquilitos, sentados en una silla y no levantarse a pelear la buena batalla de la fe. Pero el enemigo siempre dice mentiras, porque el diablo le tiene miedo a una iglesia que se levanta, el diablo le tiene miedo a los hombres y a las mujeres que toman determinaciones para con Dios. Tienes que ser alguien de determinaciones en este año 2023. No puedes ser más una persona que es movida por las circunstancias. Amalek también usa las circunstancias. Amalek se mueve para destruirnos a través de las circunstancias. A veces las circunstancias no son malas, a veces las circunstancias son buenas, pero la desesperación, pero la impaciencia, pero la falta de ser sensibles a la voz de Dios nos puede llevar a la desesperación, a pensar que lo que estamos esperando está como demorado, o de pronto no va a llegar, o de pronto será que Dios cambió de opinión, o será que Dios ya no lo quiere hacer conmigo. Escucha la palabra de Dios para ti en este día. No seas alguien que se acostumbra a vivir sin batallar lo que Dios quiere que tú batalles. Y te estoy hablando de tu relación con Dios. Te estoy hablando de tener una relación con Dios, que tú pelees y luches por mantenerte en esa relación con Dios. Lo siguiente que te quiero recordar es venir a discipulados, porque el Espíritu de Dios va a venir sobre la tierra como nunca antes y va a ser derramado sobre toda la iglesia. Vamos a ver mucha gente regresar a la iglesia, pero también mucha gente que va a pasar por diferentes circunstancias para volverse a Dios. Dios va a tener misericordia y los va a restaurar. Todos huyeron de la batalla porque estaban bajo el espíritu de temor y de miedo, de intimidación. Amalek es un espíritu que intimida. Amalek es un espíritu que trae miedo. Es un espíritu que te hace sentir como que tú no puedes. Escúchame lo que te estoy diciendo. Amalek trabaja para hacerte sentir día tras día y decirte tú no puedes. Esto es muy difícil. Te quedó grande. Es muy difícil ser cristiano. Es difícil ser un discípulo, es difícil estar en el ministerio, es difícil estar en la iglesia, es difícil. Eso es solo para los pastores, para los escogidos, para unos cuantos que sí están metidos a tiempo completo en la iglesia, pero a ti que te toca trabajar, estudiar y estás tan ocupado haciendo tus cosas, a ti eso no te va a funcionar. Es difícil ser cristiano. Son mentiras del diablo. El diablo le tiene miedo a que la gente se consagre. Satanás está asustado y por eso quiere meterte el mismo susto que él tiene. Por eso tienes que despertar y discernir a Amalek y discernir el temor. Los filisteos ocuparon los pueblos y vivieron en ellos.
O sea, los enemigos vinieron y ocuparon el territorio que pertenecía al pueblo de Dios. Cuando está Amalek y cuando está el miedo, hasta la médula de los huesos, se pierde terreno, se pierde territorio y el enemigo empieza a ocupar territorio que tú ya habías ganado. Examina en qué áreas has perdido terreno con el diablo. Examina en qué áreas de tu vida tú ya no ves la misma unción, la misma presencia, o ya ni sientes al Espíritu Santo, porque le cediste terreno al enemigo y no te diste cuenta, de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y recuerda algo, una característica que tiene nuestro adversario, el diablo, es que él es paciente. Él puede esperar 20 años para trabajar a una persona y destruirla, 30, 40, 50. El diablo es muy paciente para destruir familias, hogares, ministerios, hombres, mujeres, niños. Es efectivo para eso. Es algo que él sabe cómo hacerlo, pero simplemente lo hace a través de la paciencia, de esperar. Él sabe que él puede hacerlo, porque en cualquier momento lo puede usar y lo puede detener. ¿Qué dice luego la escritura? Al día siguiente, los filisteos regresaron para proceder al despojo de los cuerpos de los hombres muertos en la pelea. Y al recolectar el botín del campo de batalla se encontraron con los cuerpos de Saúl y sus hijos. Yo oro al Padre para que en el nombre de Jesús, nunca mi esposa, mis hijos ni yo, nunca seamos botín del diablo. Nunca. Oro al Padre para que en el nombre de Jesús, luz a las naciones, nunca sea botín para el diablo, nunca. Pero oro para que todos ustedes que vean este video entiendan el tiempo en el que estamos. Le pido al Padre en el nombre de Jesús que tu familia, que tu esposa, que tus hijos, que tu esposo, que tu hogar en general, y si haces parte de una iglesia o no te congregas en ninguna, ven con nosotros el jueves, llega antes de las 7 de la noche. Oro para que ustedes no sean un botín del diablo. Procedieron pues a despojar a Saúl de su armadura y le cortaron la cabeza. Luego la exhibieron por todas partes del país y celebraron el portentoso acontecimiento delante de sus ídolos. Instalaron la armadura en las murallas del templo de los dioses y clavaron la cabeza en las paredes del templo de Dagón. Que nunca nuestra cabeza sea cortada. El diablo le quiere cortar la cabeza en este tiempo a todos los cristianos. Y estoy hablando especialmente en sentido espiritual, más que físico. Si le fuese posible, físico, pero estoy hablando de manera espiritual. El diablo quiere que el hombre no tenga poder de oración. El diablo no quiere que la mujer sea una mujer de oración. Cuando en el pueblo de Jabes de Galaad se supo lo que los filisteos habían hecho a Saúl, los heroicos guerreros fueron al lugar del campo de batalla y le trajeron el cadáver de Saúl y los de sus 3 hijos. Los sepultaron junto a una encina en Jabes y guardaron luto y ayunaron por 7 días. El capítulo termina, Primera de Crónicas capítulo 10, diciendo esto: Saúl murió por su desobediencia al Señor. Yo oro al Padre para que ninguno de nosotros muera por desobedecer al Señor. Pero dice, y porque había consultado a una adivina. Es tiempo de salir del poder de la adivinación, de la brujería y de la hechicería. Y ustedes saben que eso se está disparando a nivel mundial. Entonces el pueblo que no es entendido y que no está en el Espíritu, de momento no lo percibe. Pero después usted va a ver, se va a dar cuenta, usted le va a hacer clic y usted va a sentir en su espíritu algo está pasando, algo está sucediendo, porque se está moviendo como nunca antes ese mover de hechicería y brujería para destruir a los hijos de Dios. Y dice, Saúl murió por su desobediencia al Señor y porque había consultado a una adivina y no pidió al Señor que lo guiara. Por lo tanto el Señor lo destruyó y dio el reino a David, hijo de Isaí. ¿Qué te quiero decir? No pierdas el reinado, no pierdas tu reinado, no busques que el reino sea quitado de ti y le sea dado a alguien mejor que tú. Esa palabra es para ti y es para mí. Tenemos que cuidarnos de tal manera que no nos pase lo de Saúl. ¿Por qué él perdió esta guerra? Porque él dejó de
pedirle al Señor que lo guiara. Muchos se mueven por las circunstancias o por lo que les conviene. Muchos son fieles cuando les conviene, cuando no les conviene ya no son fieles. Muchos son leales a Dios cuando les conviene, pero cuando no les conviene cambian su lealtad y terminan comiendo de la mesa del diablo. Es importante entender que Dios premia la fidelidad, la lealtad, la constancia, pero también Dios premia al que se esfuerza en buscarlo, en servirlo, en ser constante. Dios sabe quiénes son los fieles. Dios sabe quiénes son los que aman al Señor, quiénes son los que aman la casa de Dios y quiénes son las personas que Él va a levantar y va a utilizar en los próximos días, meses y años dentro de la iglesia suya, Luz a las Naciones. Por eso es importante entender que hay que buscar la guía de Dios. Todo esto que te estoy diciendo es solamente un preparativo de lo que Dios va a hacer contigo durante estos días. Es importante volver a buscar la guianza del Señor. Es importante volver a preguntar, ¿qué dice Jehová? Habla Jehová, que tu sierva o que tu siervo escucha. Ordena lo que tú ordenes, que yo lo voy a obedecer. Y el Señor te va a dar la oportunidad de ser guiado y de ser guiada, pero tienes que ser libre del poder de Amalek y del poder del temor, del poder de la adivinación, del poder de la hechicería, de todo lo que te quiere cautivar la mente, de todo lo que te quiere cautivar tus sentidos espirituales y aún tus sentidos físicos. Tienes que despertar en lo espiritual y entender que la batalla que estás enfrentando no la vas a ganar en tus fuerzas. Esta batalla solamente se gana contra Amalek con la espada. Es con la espada, es con la palabra, es con lo que Dios ha hablado. No es con nuestras opiniones, no es con nuestras ocurrencias, no es con nuestras buenas ideas. No es si te esfuerzas más y mueves ciertos botones y espichas aquí y espichas allá y entonces te va a ir mejor. No, hay que volver a la palabra, hay que volver a la casa de Dios. Y hay que entender que estos son tiempos donde Dios quiere extender su mano de misericordia para el que se disponga y le permita a Él trabajar en nuestro corazón. Dios es un Dios bueno. Dios puede hacer en un día lo que no hemos logrado en un mes. Dios puede hacer en un momento lo que no hemos podido lograr en 2 o en 3 años. Pero Dios también puede hacer lo que durante 10 o 20 años no pudimos hacer en un solo instante. Nada es imposible para Dios, pero nos tenemos que alinear con el cielo, porque Él nos está hablando en su palabra. Saúl murió y le fue quitado el reino, y le fue traspasado y entregado a David. Por eso necesitamos entender que lo mejor es buscar la guianza y es consultar qué debemos de hacer cuando tomamos decisiones, hacia dónde vamos a coger, qué es lo que nosotros vamos a hacer, para dónde, qué camino voy a tomar, qué es lo que debo de hacer. Muchas personas cuando van a tomar decisiones casi siempre toman malas decisiones. ¿Por qué? Porque ni siquiera consultan a Dios, ni siquiera le preguntan al Señor, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sino que muchas veces la gente, incluso los que nos ven de otras ciudades afuera de Bogotá o afuera de Colombia, dicen es, pastor, ayúdeme a orar por tal y cual. Bueno, ¿por qué no le preguntas primero cuál es la voluntad de Dios al Señor? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Él tiene lo mejor. Y te voy a decir algo. Dios nunca va a hacer algo donde Él te saque o te aleje de Dios o te aleje de la iglesia. O donde Él te aleje de lo que Él te quiere entregar. No pierdas el reinado como Saúl. No pierdas lo que Dios tiene para ti por estar escuchando personas que no son del Espíritu. No te dejes guiar por las circunstancias, por lo que te conviene o por lo que no te conviene, sino por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, pero también a través de la voz de tu conciencia. Que Dios despierte la conciencia de todos nosotros para poder caminar en libertad. Viene un tiempo donde Dios va a traer libertad a su pueblo y vamos a ver la gloria de Dios. Comparte este video si tú lo quieres. Alguien lo necesita. Y dile, si no te estás congregando, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a los que realmente estén dispuestos en su corazón para buscar la presencia de Dios, que nos vemos en Luz a las Naciones. Te espero esta semana y recuerda, Dios es el que te está llamando. No es un hombre, no es un pastor, es el Espíritu Santo. Y Él te está dando una oportunidad para que tú camines en libertad. Dios no te quiere más en esclavitud, Dios no te quiere más en ataduras, Dios no te quiere más bajo opresión y tampoco Dios quiere que estés lisiado del alma. Dios quiere liberarte, porque lo único que necesitamos
es que el Señor venga con poder sobre nosotros y haya libertad, pero haya revelación y se manifieste su voluntad entre nosotros. De esa manera vamos a ganar la batalla a cualquier demonio y a cualquier diablo que nos quiera destruir. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el jueves, lleguen temprano, y nos vemos el domingo. Somos luz a las naciones. Comparte el video. Dios te bendiga.